Claro. Bienvenidos a Exploración Fílmica, un podcast en el cual yo, Santiago Duque, junto a Lautaro Matos, entrevistaremos a personas destacadas en el mundo de la realización cinematográfica. En el episodio de hoy nos complace tener a Ana García Blaya, directora argentina, nacida en Buenos Aires, la cual ha hecho películas como Las Buenas Intenciones y La Uruguaya. Hola Ana, un gusto tenerte aquí. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. Queríamos empezar preguntándote por cómo fueron tus inicios y qué obstáculos superaste para llegar a ser directora. Bueno, mis inicios, yo no estudié cine, estudié comunicación, trabajaba de otra cosa, trabajé en un momento, entre tantos otros trabajos, me encontré trabajando en una productora, pero de casualidad, aprendí un poco el oficio desde adentro, aprendí a editar, fui asistente de producción. Bueno, todo esto en el marco de la publicidad, que enseguida me expulsó de ahí, pero me expulsó con cierto conocimiento de lo que es un guión, de lo que es un set, que en publicidad tenés más posibilidades, aunque seas el del más bajo rango, tenés la posibilidad de ver cómo funciona, que no es menor. Quienes solo se dedican al cine y solo hacen o cortos o largometrajes, una vez cada tanto podés presenciar un set. En publicidad, el ejercicio y ver cómo se movía y cómo funcionaba todo, que es bastante verticalista, por lo menos cuando yo trabajaba ahí, me lo permitió la publicidad. Después, bueno, a mí me gusta mucho escribir, me apunté un día a un taller de guión y en ese taller de guión escribí mi primera película, Las Buenas Intenciones, que estuvo guardado en un cajón durante 10 años, hasta que, sí, 8 años, hasta que, bueno, fallece mi padre, así medio sorpresivamente, y impulsada por mi hermana y un par de mis hermanos y mi pareja, presento ese guión en el concurso de ópera prima del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y ganamos ese concurso, y con ese concurso se nos vino encima que teníamos que entregar en 18 meses una película. Entonces salimos a la cancha a filmar esa película como si fuese una necesidad más que un deseo, te diría. Que bueno, estuvieron a la par, porque la verdad es que nuestra motivación principal era homenajear y a la vez duelar a mi padre. Entonces fue bastante entre hermanes y familia y amigues y gente que lo había conocido y gente que me acompañó, que yo había conseguido vincularme desde mi experiencia en la publicidad, y para formar ese equipo tan particular que requería en esa ocasión la película, ¿no? Así que así empecé. Obstáculos no tuve, digo, fui una privilegiada con ese concurso, fui una privilegiada también por haberme rodeado de gente y conseguido esos contactos que me ayudaron para filmar la película. O sea, tuve mucha suerte. No, siento que no tuve obstáculos más que, bueno, mi impulso principal, que fue la muerte de mi padre, ¿no? Que también digo, esto fue a raíz de la muerte de mi padre. Yo preferiría que él esté vivo y yo no ser directora, pero fue así que sucedió. ¿Y qué ha Y sido lo que te ha mantenido en el cine? ¿Qué es lo que te sigue llamando la Bueno, yo atención para seguir pensé que explorando? el éxito si esta película, el éxito hubiera sido que yo consiga trabajo como guionista, era como a lo que yo aspiraba, no pensaba que iba a filmar una segunda película, no pensaba ni siquiera que a la película le iba a ir bien. Y sin embargo, en círculos de festivales, ¿no? Y de cine independiente, por supuesto no en el mainstream de las salas, pero lo que fue acá, que justo nos agarró la pandemia, anduvo muy bien la peli. Entonces surgió durante la pandemia mismo, mientras yo estaba indagando en unos materiales de archivo para hacer un documental, que ahora estoy terminando, surge la posibilidad de filmar La Uruguaya, que es una película que fue por encargo, que fue a través de la editorial Orsay, que me propuso dirigirla, que fue la adaptación de un libro muy, muy famoso de Pedro Mairal, y bueno, que fue todo un desafío, porque filmar tu historia es como tener la posibilidad de filmar tu historia, te diría que es bastante más
no sé si fácil, pero tenés tu motivación y pones todo. Yo puse desde el guión, fui productora y fui directora. Acá me estaban contratando como directora. Y fue la posibilidad de demostrarme a mí misma también si yo era directora o no, o si solo hacía mis películas. Así que fue un desafío y además fue juntar kilometraje como directora en los sets, que pasa una vez cada 1000 años. Entonces a los 2 años yo ya estaba filmando mi segunda película. Entonces que a veces te dicen que la segunda película es por ahí más difícil que la primera, más si a la primera le fue más o menos bien. Así que bueno, esa posibilidad me la dio increíblemente la pandemia, porque es un proyecto que surgió de la pandemia, fue financiado por 2000 personas esta película, no fue a través del instituto y por eso tan rápido, ¿no? Porque el instituto presentaba los proyectos, los analiza un comité y bueno, y después, pero bueno, esto fue por otro camino más raro, más distinto, con gente participando todo el tiempo, mucha gente participando todo el tiempo, y después de eso tuve la posibilidad de mi tercera peli con el Inca, que ahora quedó por la mitad, porque ya sabemos la situación en el país, pero bueno, peleando a ver cómo la terminamos con fondos extranjeros o a pulmón. Y yo quería preguntarte sobre tus inicios. ¿Cómo fue? Vos comentabas recién que tuviste prácticas de rodaje de publicidad, pero nunca habías estudiado cine y corregime si es así, nunca habías dirigido algo antes, no sé si cortometrajes o alguna publicidad. ¿Cómo fue encontrarte en rodaje con eso sin haber practicado antes Bueno, la no, profesión, nunca la dirigí dirección? cortos ni nada de eso, pero soy la mayor de 6 hermanos y creo que dirigí un montón. Grupos humanos, muchísimos grupos humanos, desde primos, desde la mayor de muchos primos hasta de hermanos y hasta de un padre medio caótico, también dirigí un poco su vida. O sea, tengo el ejercicio y diferentes trabajos en la vida me han llevado a de repente saber qué hacer, incluso este de ser observadora en un set de rodaje, porque tenía un rango muy bajo, entender qué cosas sí y qué cosas no de un set de filmación, por ejemplo, que aprendí sobre la horizontalidad, sobre cómo superaba todo lo que todo el verticalismo que siempre existió, cómo hacerte de un equipo que motivado por sus razones o porque vos los motivaste pueda aportarle a tu proyecto como si fuera propio. Aprendí un montón de cosas, de convencer, de eso, el tema de motivar individualmente a cada uno para que tenga ganas de formar parte de un equipo. Eso me lo dieron diferentes experiencias en la vida, no, y no estudiar cine. De hecho, no tener un corto me dificultó muchísimo conseguir fondos para mi primera película, donde siempre te ponían filmografía. Lo que más me dio esta primera peli es tener una filmografía que poner ahora que quiero pedir fondos en cualquier lado. O sea, dirigir para mí es saber rodearse. Y eso sí que lo supe hacer desde chica, saber rodearme y escuchar y no creer que una película la hace un director porque eso es ridículo, nadie puede hacer una película solo. Bueno, e indagando un poco más desde esa perspectiva, ¿cómo balanceas el aspecto artístico de estar haciendo una película, hasta también un poco el económico de es todo un trabajo para muchas personas, y el aspecto humano durante un proyecto? ¿Cómo sientes que es la mejor forma de resolver los problemas? Si pausas todo y hablas con la persona con la que está pasando algo, o dejas que se calmen las cosas y eventualmente lo retomas. ¿Cómo manejas tú esos aspectos humanos en un medio Bueno, en cuanto a lo artístico y artístico, laboral? para mí, bueno, y para las mujeres que solemos filmar con muy poco dinero, no, es para mí, moverme sin presupuesto casi que es una oportunidad para que la creatividad surja. Si mañana me decís, tenés $2 millones para hacer una película, tal vez no se me caen tantas ideas como cuando me decís cómo resolvemos esto y yo te digo, vamos a resolverlo así, vamos a contar esto. Hay 1000 maneras de contarlo, no podemos tener ese bar, no podemos tener ese... Bueno, vamos y lo hacemos adentro de un auto y vemos.
no solo yo, sino que también escuchando lo mismo con mis compañeros de equipo, ¿no? Mis compañeros de equipo que tienen que estar realmente en la misma sintonía. Me ha pasado en mi primera peli que alguien del equipo no estuvo en esta cosa de horizontalidad y buen trato, que para mí no vale todo para el arte, no vale todo para hacer una película, porque si en el proceso no nos estamos transformando, no estamos yendo en equipo y eso, en el resultado eso se ve. Entonces me pasó con alguien del equipo que yo quiero muchísimo, pero que en ese momento no estaba en la sintonía que yo pretendía, que yo necesitaba, y que bueno, se lo entendió cómo era, que ya los viejos modos no son bienvenidos, sobre todo en muchas directoras mujeres también tratan de estas situaciones, entender que no colaboran y el proceso es parte del resultado. Entonces, una persona que no pudo continuar con el equipo. Y después colaboró desde otro lugar. Colaboró mágicamente, entendió, y amorosamente, ¿no? No es echar a alguien. Es amorosamente explicar que este proceso te motiva a vos por una razón muy, muy fundamental y muy necesaria, porque para hacer una película tenés que tener una motivación tan grande, porque todas las veces que te invita a bajar los brazos la circunstancia, es increíble. O sea, todas las veces que decís, ¿cómo me metí en esto? Bueno, tu motivación es aún mayor, porque uno necesita hacer esa película en ese momento, así que es muy importante eso. O sea, es lo que te lleva a incluso enfrentar a un amigo y decirle, mira, no, ahora no estás para esto, porque estamos todos en una y vos estás en otra, y no se puede seguir con formas vetustas, ¿no? Que es el cine de antes, digamos, al que estábamos acostumbrados en los sets, y ahora ya no. Entonces, bueno, lo manejé en equipo, a veces las charlas las tenía con mi productora, o mi directora de arte, por ejemplo, era como una acompañante terapéutica para mí. Mi directora de arte me aconsejaba y me enseñaba y me ofrecía un montón de soluciones y consejos, así que digo, cualquier persona que esté en ese momento en tu sintonía es la persona ideal para tener al lado. En este caso fue mi directora de arte. Así que bueno, así me acompañé para las decisiones y para encarar cada problema que venía, que son miles. Y en cuanto a trabajar con otras personas, como veníamos hablando y como, bueno, esto el cine no lo hace uno solo, quería preguntarte por el caso de La Uruguaya, que es una coproducción, tiene un montón de productores que también tomaron decisiones. También tiene esto de la coproducción, que trabajas con un equipo en una parte y con un equipo en otra parte. ¿Cómo fue lidiar con estas grandes cantidades de personas que capaz no conocías porque era esto, no sé, se grababa en Uruguay y el equipo no lo conocías del todo? ¿Cómo fue lidiar con esos grandes grupos también diferentes y también esto de la coproducción con Sí, muchos y productores? aparte en el Eso. medio de la pandemia, donde teníamos que ir, ya hacer la cuarentena, quedarnos ahí todo ese tiempo con nuestros hijos de este lado del charco. Eh, sí, yo me lo tomé como un juego. Primero porque estaba feliz, era un bardo, la verdad, todo porque eran 2000 personas que podían presenciar cualquier reunión. Como era en pandemia, las reuniones eran por Zoom y cualquiera podía meterse a las reuniones. No es que hablaban todos, hablaba el equipo, pero participaban, opinaban, chateaban, y ahí me empecé a dar cuenta que ofrecían soluciones, eran una red de contactos. O sea, cuanta más gente tengas en tu proyecto, todos decían, no, va a ser un bardo esto, porque las opiniones y qué sé yo, pero la gente se alinea y ofrece soluciones que, bueno, las tomábamos o no, de acuerdo a las decisiones artísticas que tomábamos, pero la verdad es que me sentí muy contenida. Algo que pensé que me iba a significar una presión, me significó contención. Fue un juego, los problemas que había, explicábamos por qué tomábamos todas las decisiones, incluso por qué no quisimos ir con actores famosos, y lo entendieron, a pesar de que era el deseo de la comunidad ir con famosos, pero bueno, yo lo expliqué, se consensuó,
se entendieron las razones, cada problema, cada dificultad, por qué no filmamos en la playa y nos vamos a esta otra playa, todo lo entendieron y lo vivieron y aprendieron del proceso tanto que no hay coproductor al que no le haya gustado la película. No porque la película esté buenísima para todo el mundo, sino que porque es como un hijo, que lo ves crecer, ves por qué pasó esto, por qué es así y no asá. Y entonces la quisieron porque fueron parte. Fueron parte, trajeron autos, locaciones, fueron extras ellos mismos de la película. Entonces, ahí es donde digo que el proceso hace al resultado. Y yo me lo tomé como un juego muy serio, yo me tomo los juegos en serio, pero un juego donde estaba más contenida incluso que por los 30 o 40 que suele tener un equipo en un rodaje. Éramos muchas más y mucha más gente tirando para el mismo lado. Entonces ahí es donde se ejemplifica que lo colectivo, cuanto más numeroso y ordenado, ¿no? También porque hay una directora que llevaba este barco acompañada de un montón de cabezas de equipo que fueron las que repetimos en Uruguay, o el equipo fue diferente, pero las cabezas de equipo viajaron y, y bueno, y allá súper bien, el equipo uruguayo nos recibió muy bien, nunca se dejó de filmar en Uruguay, creo que en la pandemia se filmó mucho más, porque acá no se podía y activaron un protocolo mucho más velozmente y fue genial. Yo ni conocía Montevideo, la caminé toda, me ayudaron el equipo a solucionar algunas cuestiones y la verdad fue increíble el rodaje. Yo quería indagar un poco más en ese aspecto de la coproducción uruguaya y es saber si, a pesar de que te recibieron muy bien y todo eso, hubo complicaciones ya a nivel cultural de no entender algo o también tu primera película fue en Buenos Aires, a, a que la segunda película también la grabes en otro país. ¿Cómo fue este desarrollo de Sí, pero dos como los países en una protagonistas misma eran, película? bueno, uno era de acá y la uruguaya era de Uruguay. Yo, como había pandemia, nunca pude elegir el casting que se votó, pero yo puse los postulantes y la gente votaba, pero para armar esas parejas, yo nunca pude verlas juntas, porque las mujeres postulantes estaban todas en Uruguay y los varones estaban casi todos acá en Argentina. Entonces tuvimos casi que a ciegas decidir sin ver uno al lado del otro si podían andar, si tenían química. Eso lo supimos 3 semanas antes cuando se conocieron ellos allá. Hubo dificultades de mi desconocimiento de algunas cosas de la cultura en Uruguay, que la trasladé directamente a la inocencia del actor argentino que cruzaba y no sabía o se reía de algunos modismos o cosas, las metimos adentro de los diálogos, ¿no? Que convivan ahí esas diferencias. Hubo una sola dificultad que justo jugó Argentina-Uruguay en el medio del rodaje por las eliminatorias del Mundial y fue un día tenso el día siguiente porque ganó Argentina, pero bueno, y nadie dijo nada, porque además es un amor unilateral el del argentino por el uruguayo, no es recíproco en todos los casos. Entonces, pero bueno, como en todos los grupos humanos hay que ganarse como el cariño y el respeto uno a uno y no pretender que todos, viste, somos todos los argentinos que van a Uruguay, no somos iguales. Eh, y bueno, y yo que no conocía a tantos uruguayos, conocía un par, pero la verdad es que fueron muy, muy, muy cálidos, se reían. El equipo, como todo equipo de trabajo, se fue consolidando con el tiempo y terminamos en una fiesta de fin de rodaje espectacular. Así que no hubo mayores problemas más que ese partido. Y comparando los dos procesos de las buenas intenciones y de la uruguaya, que bueno, que como decías también al principio, fue tu primera vez dirigiendo las buenas intenciones, la uruguaya ya te llaman por encargo y es de otra manera, entras a la dirección, lo otro era con un guión ya tuyo. ¿Cómo, cómo fue tu proceso de ir aprendiendo esto? De vuelta, tu manejo sobre la dirección fue ajena a la práctica de cine, al estudio de cine, como la mayoría de los directores y directoras de cine que estudian y se forman. ¿Cómo fue eso,
tu llegada a la dirección Sí. comparando las dos, En las los buenas dos proyectos? intenciones, lo mejor que tuvo es que yo no tenía ninguna expectativa, ninguna presión, era puro disfrute todo. En la uruguaya un poco de presión sentí porque era una historia que pertenecía a un libro, era una adaptación de una novela a la que le fue muy bien en todo el mundo y de la que había cierta expectativa, no solo porque la había que pasar a una película, una obra literaria, sino que porque era una directora mujer contando una historia que escribió un varón sobre un protagonista varón, cambiar un punto de vista que fue una decisión que se tomó sobre el final, te diría, y, y sí sentí la presión, dije, porque cuando más o menos te fue bien en la primera, todos dicen, bueno, a ver qué hace en la segunda. Y no todos saben que la historia de cómo la hicimos, que fue una... Nadie sabe una película por encargo o no por encargo, no tienen por qué saber los espectadores eso. La película tiene, si bien no es un mundo conocido para mí, pero que sí que tuve que investigar, a los personajes me los tuve que apropiar, tiene cosas mías la película, tiene una forma de contar mía, con mis limitaciones y con mis aciertos, pero sí, como a la primera le fue bastante bien, yo sentía un poco que no podía, no decepcionar, pero por lo menos no faltarle el respeto a esta obra literaria que era la que estábamos adaptando. Ahora lo que me sucede en esta tercera película que estoy terminando, que es un documental y que es mío y que es con material de archivo y que lo hice muy a pulmón con un equipo muy chiquito, por ejemplo, lo llevé de otra manera, lo llevé mucho más como las buenas intenciones. Y a eso quiero apuntar en los futuros proyectos, a que el proceso sea tan importante como el resultado. Y tan presente, y aparte porque es más largo. Pensá que un estreno acá te dura después nada. Después si gusta, no gusta, mejor pasarla bien en el camino. Así que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero lo que a nadie puede poner en duda es que el proceso fue maravilloso en las buenas intenciones y en la uruguaya. Yo sí tú sentí esa diferencia con la expectativa y la presión de la adaptación. Y más allá de esas expectativas y presiones, ¿cómo abordaste en sí el adaptar el texto a un guión literario? ¿Te anotabas partes que decías, esto sí tiene que ir, esto no? ¿O leíste una vez el libro y fuiste escribiendo según el flujo de tu Yo conciencia? fui parte de un ¿Cómo lo equipo abordaste la bastante escritura? numeroso porque también fue bastante nueva la forma de escribir el guión. Empezaron algunos chicos que escriben en la revista Orsay, más jóvenes, que venían de la literatura, que no habían escrito nunca un guión, liderados por Chiri, que es el socio de Hernán, y que él estaba muy pendiente de que a mí me guste, no vamos a salir a filmar hasta que a vos no te guste el guión. Entonces hubo varias versiones, me permitieron a mí escribir las escenas que más me importaba que estén bien, y que estén, a mí me gusta escribir las escenas donde la emoción se pone en juego, entonces bueno, ahí se me permitió escribir. Sí, eso, básicamente pude meter palabras, hay cosas que dicen los personajes que me pertenecen, hay cosas que no dicen en el guión, pero que se daban en el set, qué sé yo, boludeces, como por ejemplo Guerra cuando hace la escalera mecánica en la librería, bueno, es un chiste que yo hago mucho, entonces le digo, a ver, ¿te animás a hacer esto? Y tiene cositas, chistecitos y cuestiones mías que le pude ir dando, pero sí, el guión fue algo muy, muy colectivo, pero al que yo le doy mucha, mucha importancia, sobre todo los diálogos y el creerle a los actores para mí es algo fundamental, incluso más que la luz, más que el arte, más que todo lo que está en manos de gente mucho más profesional que yo, que me rodea y que aporta esas cosas, ¿no? Pero en la parte actoral o de diálogos sobre todo, ahí me meto bastante más yo. Y musical también te diría. Y siguiendo este hilo de la adaptación, también preguntarte por las buenas intenciones. Ahí estás trabajando sobre una experiencia personal tuya, sobre la realidad tuya. ¿Cómo fue también agarrar esa realidad y ficcionalizarla?
Eh, no sé qué tanto tiene de toda tu experiencia personal, pero digo esto, ¿cómo fue el ir agarrando momentos, esa Sí, adaptación de fue lo un real ejercicio de hacia la guión, de ficción? un taller de guión donde yo leía una historia personal a 7 personas, por ejemplo, y jamás pensé que iba a salir de ahí. De hecho, ese guión lo escribí en 3 meses, no tuvo una segunda versión, así fue a filmarse después, pero está escrito y nunca más me va a pasar eso, porque ahora ya soy directora. Antes no era directora, jamás pensé que alguien iba a filmar eso, jamás pensé menos que iba a ser yo, y en esa sinceridad o sincericidio que tuve al escribirlo, también yo creo que no hubiera sido lo mismo de saber que la iba a filmar. Hubiese cuidado algunas cosas, no sé, cuestiones de, no sé, a mi madre hubiese cuidado un poco más, por ejemplo, que está bastante expuesta. Pero bueno, la verdad es que yo escribí sobre lo que conocía, porque estaba ejercitando un formato nuevo para mí, que era escribir en guión, y dije, no importa si es verdad o no, a esto les digo que no es verdad, ¿qué importa? Nadie le importa si es verdad o no, pero bueno, cuando se hizo realidad, cuando la tuve que filmar yo, cuando le empecé a meter material de archivo que demostraba que esas cosas, ese mundo existía, y se fue yendo de las manos, y bueno, eh, creo que después hubo una revolución familiar un poco con las buenas intenciones, pero fue así, fue con buenas intenciones y fue con sinceridad. Y bueno, a veces esas cosas como son puntos de vista nada más, y no es la verdad lo que yo estoy contando, sino un punto de vista, a quienes tuvieron otro punto de vista, tal vez los puede, no sé, no ofender, pero tal vez sorprender, porque en mi punto de vista se enteraron mis hermanos, mi madre, mi familia, de cómo yo había vivido ese pequeño suceso de la vida. Entonces, me parece que está bien. Cada uno debería hacer eso, ¿no? Como expresar su punto de vista y los demás comprenderlo. Pero bueno, no es un ejercicio en la sociedad que se haga muy asiduamente. Exactamente, queríamos también preguntarte de cómo lidiar con eso en el sentido de si cuando ya te enteraste que lo ibas a grabar, fuiste a hablar con tu familia, hey, voy a contar estas partes o no, o solo esperaste a verlos en el día del estreno y que se enteraran. ¿Cómo lidiaste con esto de realmente mostrar un momento muy personal que ya no solo te involucra a ti, sino a tu alrededor y no genera discordia o si se Sí, genera, yo cómo se sabía que con mis maneja? hermanos no iba a tener problema. Mi papá llegó a leer ese guión, me lo devolvió, me dijo un poco exagerado. Me dice, y listo. Y mi mamá también lo había leído, no me había dicho nada, jamás pensó que yo iba a filmar esta película, tipo, no me habló más del tema. Sí, creo que con quien más tuve, y llegó un momento en que se la tuve que mostrar, porque yo le di para adelante y no hablé con nadie, no pedí permiso de nada, pero sí, antes del estreno, la senté a mi mamá y le mostré la película. eh, y ella en la primera escena dijo, esto no fue así, se puso nerviosa. Le dije, mamá, es una ficción, todo no es tal cual, a nadie le interesa nuestra vida tal cual, si bien para mí esto fue tal cual, salvo alguna escena donde la niña no participa y es producto de la imaginación. Las escenas donde están ellos dos solos son escenas que yo imaginé, pero todas las demás son escenas basadas en la vida real. Eh, pero bueno, se la mostré, le expliqué que eso era una ficción y después se quedó callada mirando y terminó llorando viendo la peli. Y también la movilizó un montón, lo entendió, así que por suerte después todo estuvo bien. Pero así como a mí me transformó hacer esta película, me sacó una especie de mochila que yo tenía, porque pude decir de alguna manera lo que yo sentí en ese momento, que mi mamá no estaba ni enterada. Entonces, y habilitó a otras voces, a mi hermano poder decir cómo lo vivió, a mi hermana más chica también. Así que fue como abrir la conversación, una conversación que había quedado frenada en 1995, por ejemplo. Y ahora que mencionas a tus hermanos, ¿cómo es trabajar con niños en el set? Ya que, como mencionabas, estabas retratando una historia de infancia,
hay protagonistas infantiles, ¿cómo fue lidiar con ellos? ¿Cómo era, si era más tomarlo como un juego o qué tipo de indicaciones dabas a diferencia de los actores Sí, los mayores? actores ¿Cómo mayores fue se quejan de ese que no les trato? dábamos bola y que solo estábamos con los chicos, pero no es verdad, lo que pasa es que los chicos están el 90% de la película en casi todas las escenas. Con los chicos siempre dicen que no filmes con chicos ni con animales. Y si tenés que elegir, elegí animales. Pero, y es verdad, porque con los chicos, estos chicos eran especiales, la verdad, que fueron una cosa espectacular, pero hacer trabajar a un menor 6 horas por día, que es lo que permite la ley, durante 5 semanas, es bastante, bueno, yo tuve la enorme suerte de contar con María Laura Berch y María Milesi, que fueron las coach. No solo fueron coach en los entrenamientos, en los ensayos, sino que me coachearon a mí para poder yo pedirles a ellos lo que quería, para lidiar con sus padres y madres, que también debería ser una materia, eh, y, y para hacerlos sentir que, por ejemplo, ella me recomendó filmar lo más cronológico posible la película, para que los chicos puedan ir entrando y entendiendo. Nos recomendó a familiarizarlos con los quienes iban a ser su padre y su madre, o el amigo de su padre, aprenderse las canciones de la época, las canciones que cantaban los personajes. Entraron como en un mundo donde fuimos familia todos por un tiempo. Eso fue un acierto, tener una coach actoral. Los chicos la pasaron espectacular y las últimas semanas, que eran las más, donde estaban más cansados, eran también las de donde se los tendría donde se los debía ver más estresados o agotados. Entonces se notaba en algunas escenas y servía. Así que estuvo muy bien y servía también para que en la escena donde la charla entre el padre y la hija, ellos habían hecho toda la película juntos y se estaban no solo despidiendo en la escena, sino que se estaban despidiendo en la película. Entonces, todos esos consejos de cómo y cuándo me los dio María Laura Berch, que es la que más clara la tiene y hizo la diferencia, porque además me recomendó, hay dos de las actrices, las hermanas, son hermanas en la vida real, entonces eso sumaba, y lo recibieron a Ezequiel, al chico, al nene, al del hermano del medio, lo recibieron de una manera muy amorosa. A veces se daban peleas o discusiones entre hermanas que hacían más real la escena. Entonces, todas esas cosas a tener en cuenta, pero te digo, tuvimos suerte, porque 5 semanas seguidas, sin que se enferme ninguno, sin que ninguno se trabe y diga no quiero más, porque puede pasar también. Así que bueno, tuvimos mucha suerte. No sé si volvería a filmar con chicas porque siento que tuve tanta suerte que es imposible tenerla 2 veces. Bueno, eso, hablas de esa escena de las buenas intenciones, de la decisión que toma al final y claramente eso, se llega a una emoción, le llega al espectador esa escena directo y quería preguntarte entonces, ¿cuál es tu herramienta en ese momento y también ahora, qué pensás de cuál es tu herramienta principal o lo primero que pensás para tratar de llegar al espectador y contarle bien una historia? Si preferís trabajar más con los actores, si preferís no sé, contar desde la puesta de luces, desde cámara. En esta escena siento que lo que predomina es el trabajo sobre los actores, pero quería preguntarte, en esta escena y vos como directora, ¿qué es lo que preferís Sí, yo, trabajar yo priorizo para poder llegar al eso sobre, espectador? sobre la estética, sobre todo. Si hay que filmar, si el momento de filmar no hay nadie listo y hay que filmar con un celular, porque está pasando, lo filmo con un celular. Ha pasado también en la Uruguaya. Igualmente teníamos una directora de fotografía en Las Buenas Intenciones que estaba al pie del cañón porque sabía que cuando los chiques estaban listos era ahí que había que filmar, no importa si faltaba un farol. Eh, para mí, trabajar con la verdad del sentimiento en el momento en que se filma
y ser sincero con lo que quiero contar y no querer agradar, ¿no? O llegar a todos los públicos, porque tal vez a ustedes les llegó y a muchísima gente les llegó porque o vivió cosas parecidas, o es de esa época, o la música lo identificaba, o el actor le hacía recordar a un amigo con los mismos problemas. A mucha gente le llegó, pero a mucha gente no. Y está bien, porque no es porque cada película tiene su espectador, cada película sincera tiene su espectador y no hay películas que gusten a todo el mundo. De hecho, no me gustaría que suceda eso, porque quiere decir que es una película edulcorada, que no llega hasta ciertos lugares. A mí me hace bien, qué sé yo la mostré en Oslo esta película y me preguntaban por los servicios sociales, y no es una película por ahí por los servicios sociales que hacían con esos chicos, ¿viste? Cómo o se tomaban o les chocaba la figura del padre. Entonces yo no iba a ser un padre más agradable o más cariñoso o más responsable para agradarle a un público que al que le espanta a un padre adolescente o que fuma porro delante de los chicos. O sea, para mí la sinceridad y la verdad en el punto de vista que estemos laburando es más importante para que a la gente que necesita algunas representaciones las reciba tal cual. Yo hubiese necesitado a esa edad que tiene Amanda en la película, ver una película así, por ejemplo, para no sentirme tan sola. Pero no, veía películas de padres geniales o padres desastres que en realidad eran geniales, no eran tan desastres, ¿viste? Como, entonces no veía torcedura en ningún padre. Entonces la representación para mí no tenía efecto. Yo necesitaba ver un padre con torceduras y entender que era normal lo que pasaba en mi familia. Entonces, me parece que si vas con la verdad, hay gente que va a abrazar tu película y la va a necesitar y la va a salvar incluso de no sentirse tan sola. Entonces ahí me parece que trabajar con la verdad y no pretender agradarle a todo el mundo, que es un trabajo que también hago conmigo, es lo primordial, digamos, más allá de la cámara, las lentes, los lentes que uses, las luces, etc. Más allá de si buscas o no agradar y eso, viendo cómo se ha ido desarrollando tu carrera profesional, se nota que mucha gente deposita confianza en ti. Fuiste buscada para dirigir La Uruguaya, también te secundaron para hacer tu ópera prima. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras que te depositen confianza y puedas Bueno, seguir soy impulsando escorpiana, proyectos? básicamente. Eh, y eso, manejo muchas voluntades de chica porque manipulo a mis hermanos. No, manipulo, quiero decir. Yo los hacía bailar cuando no querían, a veces. Así convencía a gente de ir a karaokes entre mis amigos cuando no querían. Qué sé yo, trato de contagiar mi entusiasmo, pero también, pero nunca me creo, soy plena consciente de que soy una chanta y de que tuve suerte, de que hay un montón de directoras que son compañeras, que tienen mucho más talento, muchas más ideas, trabajo y carrera, y entonces, por más que en un momento me vaya bien con alguna peli o algo, no dejo de ver siempre las críticas negativas, me encantan. O sea, esta película es una mierda, el actor es malísimo, no sé qué piensa la directora, todo eso me hace bien para siempre volver a empezar y encarar sin demasiada expectativa ni relajación cualquier trabajo. Hay un montón y cuando me quiero sentir bien veo mis calificaciones de Mercado Libre que son bárbaras. O sea, no, es lo único que hago, pero cuando quiero estar con los pies en la tierra, porque también me han pasado cosas mágicas, que fue vender la película, estrenar en San Sebastián, viajar a Toronto, a La Habana, a lugares donde no viajé en mi vida, veo las críticas malas, así malas, odiadoras de internet. No hay críticos porque fueron muy generosos con la película y conmigo, pero sí hay gente que le gusta también tirar odio y lo recibo, no es que lo dejo de ver, lo recibo, me río y digo, a mí también me ha pasado con otras películas que dije eso, solo que ahora no digo nunca más, esta peli es una mierda, porque sé lo que cuesta, sé lo que es parir una película, llevarla hasta el final,
cualquier película terminada merece mi respeto, cualquiera, porque es un trabajo de años y bueno, y también para saber lo que no hay que hacer con el corazón de quien puso toda su motivación en hacer una obra colectiva de esta característica. Claro, ya nos quedan pocas preguntas, pero te quería preguntar también cómo fue que lograste llevar el desarrollo de eso, de la primera película, en el sentido de lo presentaste a este concurso, quedó, fuiste asesorada por algún productor o fuiste viendo por el camino cómo se iban dando las cosas, te encontraste con toda la Sí, burocracia, hicimos una cómo fue carpeta, todo hicimos lo que ese había que proceso. hacer, que uno avanza con los proyectos cuando se tiene que presentar a algún lado. Cuando nos propusimos presentarnos en el concurso de ópera prima del Inca, dijimos, yo teníamos solo el guión, entonces teníamos que hacer una sinopsis, teníamos que hacer un tratamiento, teníamos que hacer un logline, una motivación, un diseño de carpeta, todo eso es trabajo, ¿no? Trabajo aparte a pulmón de todo el equipo, hay que hacer un presupuesto, que ahí lo presentó mi hermana con mi pareja, que eran los productores, y también había que tener cierto conocimiento de la burocracia del Inca, como decís, el camino del Inca, que en eso nos ayudó un productor que tiene muchísimas películas, que apuesta muchísimo a directoras operaprimistas, que es Juan Pablo Miller, que es el productor y dueño de Tarea Fina, y él, si bien no podía agarrar la película y llevarla a él, nos asesoró con todas las cuestiones burocráticas y después se metió con sus contactos a presentar la película terminada de edición de primer corte a festivales como, bueno, o a mercados como Ventana Sur, que fue el que nos cambió la vida, donde vendimos la película y con ese dinero pudimos terminarla, porque no teníamos ni el color ni la postproducción de sonido. Entonces ahí pudimos terminar la película, ahí mismo conseguimos que nos inviten a San Sebastián, que fue una sorpresa enorme, y ahí cambió todo, ahí fue como el cuento de hadas ese día. Para mí fue eso mucho más mágico que todo lo que vino después, que fue hermoso, que fue San Sebastián y todo eso, pero ese momento donde ves que hay un director de un festival y un vendedor internacional que les interesa tu película, no entendés nada. Una película que pensaste que estabas haciendo para los amigos de tu viejo y tu familia. Entonces, bueno, ahí la verdad que aprendí que cada vez que quiero avanzar con un proyecto me anoto en algún lado y me quedo toda la noche terminando la presentación, que es la forma de hacer las cosas. Deadlines. ¿Y cómo fue llevar la película sin estar casi terminada? O sea, el color y el diseño sonoro realmente suman un montón a la experiencia. ¿Sentías que de todas formas lo que tenían era suficiente para enganchar al Sí, sí, sí. espectador o No, tenías tus para mí, a mí lo dudas? que ¿Cómo fue? siempre tiro un poquito más para el lado del sonido que del color. Para mí el sonido es muy importante. Eh, Mi primo era el sonidista de la película, entonces un poquito la emprolijó para presentarla, si bien le faltaba. Yo soy obsesiva con que se entienda lo que se dice, entonces subtitulaba la película en español para que quienes la pudieran ver, y después en inglés, ¿no? Para los mercados internacionales. Pero para mí los subtítulos tienen que estar en todas las instancias, porque cuando hay problemas de sonido, cuando todavía no arreglaste, cuando por ahí agregás otra cosa, siempre el subtítulo ayuda a cualquiera a escuchar mejor. Vos ves subtítulos y ya estás escuchando mejor. Entonces, pero confiaba mucho, mucho la peli, me emocionaba y es lo que me daba seguridad. La peli yo la presentaba sin terminar, llorando en todos lados, porque ya también era una cosa importante en mi vida, ese homenaje que le estaba haciendo a mi viejo. Entonces, lo acompañaba de mucha emoción a todo eso. Y la película hablaba sola. Para mí, nunca estuve así, no me pasó nunca más eso, de estar tan segura de algo que estaba mostrando. Así que, nada, es como la mochila. Creo que las óperas primas son un poco la mochila que cada director y directora necesitan sacarse. Después puedes seguir dirigiendo o no, pero es muy importante la primera película, porque suele ser, por más que sea en el espacio, suelen ser temas de relaciones o cosas personales e importantes para quien la cuenta. Así que con las otras no tuve esa confianza. Y con esto que decías de que inició el proyecto de una manera y terminó después
superando incluso las expectativas. ¿Te diste cuenta en cierto momento del proceso que lo que querías seguir siendo era directora? ¿O ya lo tenías claro antes del proceso de las buenas intenciones? ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento dijiste esto es lo mío Me o es fue lo que quiero en pasando este porque me momento al sentí muy menos? bien en el set y porque cuando fuimos a presentar la película a San Sebastián me dijeron, mirá que te van a preguntar en qué estás, ¿eh? Y si sos una directora seria, tenés que estar en tu próximo proyecto. Entonces ahí me senté y empecé a escribir con mi hermano una idea para una película que fuimos a presentar en el foro de coproducción, la pichamos ahí y cuando volví me puse a escribir ese guión. O sea, como que me fue empujando, una cosa llevó a la otra. Y ahora me pasa que tengo obviamente más guiones escritos que los que puedo filmar. O sea, tengo 2 guiones más. Pero bueno, en esta situación tan difícil para el cine no sé qué va a pasar y hasta pueda seguir escribiendo, pero a mí lo que me gustaba era escribir y hacer guiones. Después, dirigirlos, eso como que se alineen demasiados planetas y demasiadas billeteras, pero la verdad es que escribir es lo que de verdad me da placer y dirigir es lo que se me da bien, pero no es lo que soñé toda la vida. Pero me di cuenta que al ser una persona que manejó bastantes grupos y situaciones complejas y multitasking, resultó que dirigir no era tan, porque no estás sola. Yo suelo hacer todo sola. De repente tenés un equipo que está atento a tus deseos. No me parece ninguna complicación. Es la gente la que tiene la complicación y vos nada más tenés que decir esto sí, esto no, esto acá, esto allá. Después, en la postproducción, que es la fase que yo también disfruto bastante, eh, estás un poquito más sola, estás con el editor, estás con los productores, pero en el set y antes es como tener un séquito a tu disposición. No veo ningún problema en eso. Y también para ir cerrando, quería preguntarte, vos tuviste la oportunidad de que tu voz sea representada, de poder contar la historia que tenías escrita gracias al concurso del Inca y que salió. Bueno, hoy como sabemos el Inca está paralizado, su fomento está paralizado. ¿Cómo ves el panorama actual del cine argentino y del Y Instituto eso que Nacional como de estábamos Cine? antes, que ahora era como el paraíso, ahora lo vemos como el paraíso, y antes todavía estábamos luchando porque más voces se escuchen, ¿no? Por paridad, por voces transgénero, por un montón de cosas que todavía faltaban para llegar al ideal, porque haya más. El concurso de ópera prima estaba medio suspendido en los últimos años. Bueno, ahora es como volver a, como decía Cristina, volver al al casillero inicial en el juego de la Oca. Es volver, estábamos pidiendo para que el fomento se pueda engrosar con aportes de las OTT, de las plataformas. Y ahora ni siquiera existe el fondo de fomento que existía antes. Entonces, yo pertenezco a una asociación que es PCI, la Asociación de Directores Independientes, y estamos conectados con todas las asociaciones y elaborando todo el tiempo planes de lucha para resistir estos momentos que dejaron a tanta gente sin trabajo, y que ojalá no suceda ni lo mismo con las escuelas de cine que por ahora resisten, pero es una situación muy, muy tremenda, y que ya la pasó Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, y que bueno, ahora está empezando a revivir y que también nos están tendiendo manos y también hay fondos que están entendiendo y países que entienden el valor del cine argentino y que seguramente, espero, cambien algunas políticas para poder tenernos en cuenta, ahora que no tenemos instituto de cine, no tener, o sea, tenemos, pero va a estar desfinanciado. Al no tener un instituto de cine dando el interés a los proyectos, afuera casi que no te escuchan. Entonces ahora el mundo está entendiendo lo que está sucediendo acá, por suerte, es un escándalo afuera, mucho más de lo que escucho acá, y lo que pude viajar ahora último tiempo con el otro proyecto a Works in Progress, están todos al tanto de lo que está pasando y ojalá, bueno, se tiendan puentes y se pueda seguir haciendo y dando espacio
y no solo a esas grandes productoras, ¿no? Bueno, es resistir escribiendo. Siempre decimos con los colectivos, esto también se filmará, no lo van a poder evitar, menos ahora que podés filmar una película con un celular y es lo que hice en mi última película. Así que, nada, resistir. El cine ya venía siendo para privilegiados, pero tenía algunas situaciones de justicia gracias al Inca. Entonces ahora va a ser mucho más difícil, pero tenemos que volver a ese lugar donde cualquiera ignoto como yo podía presentar un proyecto y ganar y de repente convertirse en director, que es lo que me pareció, lo que me pasó a mí. Así que eso tiene que suceder, volver a suceder y volver a suceder, no uno por año, tiene que suceder como sucedía hasta ahora. Más ordenado, como quieran, pero tiene que volver a suceder. Y puede que nos lleve años, pero vamos a seguir peleando. Y ya para terminar, en una nota un poco más positiva, te queríamos preguntar si hoy en día tienes alguna película que te maravilla y sigues viendo y te inspira para tu carrera. Y también si tienes algún consejo para futuros directores en general, puede ser algún consejo que te hubiera gustado escuchar al comienzo o algo que ya hayas aprendido hoy en día y Bueno, quisieras decir. películas. En el colectivo de cineastas al que pertenezco, Barda, cartelera transfeminista, me enseñó un montón de cine. Aprendí cine después de haber filmado Las Buenas Intenciones, aprendí de muchas directoras como Chantal Akerman, Agnes Barda, yo no las conocía, eh, compañeras mías, o sea, contemporáneas, que tienen unos peliculones que están en Cinear. Ahora viajé y di una charla con una editora española que me mandó hace 2 días su película y me parece una belleza, una joya. Que películas que no, que pasaron por festivales, pero que nunca llegan a nuestras pantallas. Indagar sobre esas películas y ver plataformas interesantes como Movie, y buscar la verdad, si te gusta una película, indagar sobre ese director o directora, a ver qué hicieron antes, en qué andan, porque están igual que nosotros. En el mundo también está difícil el tema del cine, porque las plataformas se comen todo, porque cada vez hay menos cines chiquitos en los países. Me pasó ahora en Canarias, que estuve también. Dependen de las cadenas para poder hacer un festival o proyectar, porque están cerrando las salas pequeñas. Entonces, buscar, porque hay películas, así como hay una película para cada espectador, no están en Netflix muchas veces, esas películas, están en Cinear, están en Movie, están en algunos lugares escondidas. Hay que buscarlas y como tesoros, la verdad, y recomendarlas, porque cada película que no viste es un estreno para vos. Así que como que si una película es vieja y no la viste, vela, porque es un estreno y porque te puede cambiar la vida. Eh, Eso en ese sentido. Y como directora, el mejor consejo que me dieron es que como que confíes cuando estás ahí con todo ese circo armada, o en el set, con la gente, y te estén apurando, recordá que eso no se va a dar nunca más. Y si necesitas pedir una más, pedila, porque después te lo vas a agradecer a vos misma cuando estés en la isla de edición. En ese momento que se alinearon tantos planetas, o sea, que en un set haya tanta gente, estén los actores que vos elegiste, el guión que vos escribiste y soñaste, y la gente atenta a lo que vos vas a aprobar o no, ahí sí no pedir tantas opiniones. Sí, antes o después, pero en ese momento confiar y hacer lo que sientas y pedir una más si hace falta, y no sentir como yo, que estaba todo el tiempo preocupada por las horas extras y decía, bueno, está bien, vamos, no importa. No, lo que más me enseñó mi directora de arte es pedí una más y pedí lo que querés, lo que te haga feliz. Y bueno, cuando tenés tanta gente ahí, aprovechala y agradecelo, porque es muy difícil. Es un milagro cada día de rodaje que se da con toda la gente que está ahí. Así que, bueno, eso es dirigir, o sea, rodearse y mantener unida a ese grupo de gente. Es como ser un director técnico de cualquier deporte, digamos. Y confiar en los que saben, que son todos los demás, que saben mucho Claro. más que vos. El director de fotografía, directora de arte, vestuarista, todos saben y aportan
para que tu sueño se haga realidad. Así que nadie más agradecido que un director o directora. Muchísimas Bueno, gracias, chicos, a Ana. ustedes. Muchas Después me gracias, mandan Ana. cuando salga. Un gusto haberte invitado. Guau. Sí. Sí, muchas gracias.